genes, y en esos genes se ve claramente cómo cada uno, y ahora veremos por qué, cómo cada uno de los resonadores incide directamente en uno de los pares cromosómicos y va directamente en el orden de los resonadores, que es lo más curioso. Es decir, el 1 de Sanchao está relacionado con el cromosoma 1, el 2 de Sanchao con el cromosoma 2 en pares, el 3 de Sanchao con el 3, así hasta el 23, en el que, dependiendo de si es un hombre o una mujer, pues trabajaremos en el resonador 23, si es un hombre en el izquierdo, si es una mujer en el derecho, para incidir en el XY o en el XX. ¿Vale? ¿Y por qué sabemos que está relacionado con eso? Bueno, primero por lo que os estoy comentando de cómo asiste la vida. Lo segundo, porque los textos clásicos, cuando utilizan el Sanchao en las distintas patologías, hoy en día vemos cómo los tratamientos antiguos, en donde se utilizaban los resonadores de Sanchao, los resonadores que se usan son específicos en los que los genes alterados están en ese cromosoma de ese resonador. Ah, amigo, no lo dice la tradición oriental eso. Eso ha sido estudios que se hicieron en la escuela Neichin, muy interesantes, en el que se pudo ver y mapear cómo las patologías, cuando se fueron descubriendo y asociando a mutaciones genéticas, pues esa patología, en los textos clásicos que ya existía, se trataba con ese resonador de Sanchao justo donde estaban los genes de la patología, o varios resonadores de Sanchao que justo estaban los genes de la patología. De locos. De locos, ¿no? Que dice, pero ¿cómo hace 5.000 años podían saber esto, ¿no? Dice, pues mira, no lo sabemos porque se pierde en la historia, pero se trabajaba. Entonces, se hizo un estudio súper chulo también. Como el Sanchao también está vinculado a no solo la vida limitada dentro de la piel del ser humano, sino toda la vida del planeta, como os decía, pues se vio cómo, por relación social en los distintos continentes, en los distintos países y en las distintas ciudades, por el entorno social que se vivía, condicionaba la adaptación genética y también la alteración y la enfermedad. Entonces se hizo un estudio a lo largo de los siglos por enfermedades fuertes que ha habido en los distintos lugares desde que se fueron registrando, y mira tú que las patologías que se manifestaban estaban en relación al momento social que se vivía, ya si era violento, si era más tierra, si era más viento, si era más agua, depende, más madera con la violencia, y aparecía justo cómo se alteraban esos genes ligados al reino mutante del psiquismo que se vivía social. Y de nuevo el Sanchao, intentando adaptarse. ¿Cómo se adapta el Sanchao? El Sanchao la idea del Sanchao es vivir, evolucionar, básicamente. No es que tenga una idea, pero funciona ahí, en ese sentido. De tal manera que tendrá que adaptarse como pueda la vida. Tenemos ya unas características como ser humano. El Sanchao no entiende de tiempo. No entiende de tiempo, igual que el Sol en la vida del planeta tampoco entiende del tiempo. Para nosotros el tiempo se nos limita a cuando he nacido y voy a morir, o a una generación, 2 generaciones más o menos, por arriba o por abajo, y ya está. Pero no puedo valorar la vida evolutiva como cuando nos cogemos a ojo de pájaro en el tiempo, nos alejamos del planeta Tierra y vemos que el ser humano lleva en el universo el último segundo desde el Big Bang, ¿no? Y es como, joder, parece que llevamos miles o millones de años y resulta que llevamos nada en lo que es la vida del universo, ¿no? Es como un instante. Y en este instante, mira, hemos llegado a Homo sapiens y tenemos tablets y tenemos móviles y muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa parte evolutiva, ¿qué pasa? Fijaos que, por ejemplo, hoy en día, cuando hay una patología, se ve la parte epidémica, en el sentido de, globalmente, qué porcentaje de la población está afectado por dicha patología. De tal manera que si supera el 1%, ya sabemos que es una adaptación. A partir del 1% es un montón de gente en el planeta. Bien, y si hay un montón de gente que sufre la patología, debe ser porque es beneficioso sufrir esa patología en vez de morir por otra patología. Y el cuerpo se adapta. Prefiero tener dolores por el cuerpo, cansado y depresivo, que morirme de un tumor cerebral.
prefiero tener una fibromialgia que tener un tumor cerebral. ¿Bien? Entonces aparece una fibromialgia. La fibromialgia es una neuroinflamación, tal que no viene al caso ahora a explicar, pero hoy en día sabemos que está salvando a la persona de un tumor, literalmente. Entonces, bueno, pues está muy bien, mejor vivir cansados y doloridos que no morirnos. Así de sencillo, así hace el Sanchao. Tengo que adaptarme con lo que tengo y tengo que evolucionar con lo que tengo. Si la vida se va a extinguir en este ser, en este momento, es como cómo puedo continuar adaptándome y evolucionando, ¿no? Y lo hace. Si no puede, pues no puede. Pues aparece un cáncer, pues lo que sea. Bien, el caso es que no siempre puede encontrar una vía de salida. Y a veces no sabemos, porque nosotros contemplamos el cáncer como el problema que mata a la persona en su vida, en este intervalo de tiempo que es minúsculo. Pero no sabemos si son intentos evolutivos también, de cambios, para adaptarnos mejor a lo que estamos viviendo ahora y hacia dónde vamos evolutivamente viviendo, ¿no? Entonces, no lo podemos ver porque lo vivimos desde ahora, no desde todo lo que ha ocurrido y hacia dónde vaya. A lo mejor dentro de 60 millones de años resulta que el problema del cáncer era un salto en la evolución y nos ha salido, yo qué sé, una oreja más y ahora no nos afecta el wifi. Yo qué sé. El caso es que el Sanchao intentará siempre adaptarse. Y aunque ahora no entendamos algunos procesos, pero vamos a darle tiempo y ya veremos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí va el Sanchao. De tal manera que incide directamente en los cromosomas y podemos incidir directamente en los genes. Los genes es donde se van a codificar proteínas. Y dichas proteínas ya podemos saber si es una proteína que tiene tal función. A través de la función que tiene podemos ir tirando del hilo y ver si pertenece al reino de la tierra, al reino del agua, al reino... Bien, de tal manera que podemos incidir también con el mismo Sanchao a través de los reinos. Utilizar el soporte del cromosoma a través del Sanchao y regular el reino a través de los propios reinos mutantes. Le damos la ayudita ahí, ¿vale? Entonces, cuando se trata de codificar una proteína, codificar alguna cosa, podemos venir desde aquí. Pero la pregunta de Adrià, estoy simplificando mucho evidentemente, pero la pregunta de Adrià iba encaminada a la parte de ¿y cómo velamos un gen o lo desvelamos para esa parte de la epigenética que ayude a una adaptación en una mutación genética que está mutada? Ya está. Lo que pasa es que sí que puede que se exprese el gen o que no se exprese. Y aquí entra el maestro de corazón en juego. ¿Bien? Maestro de corazón y Sanchao, pero maestro de corazón. Vale, vamos a ver, lo primero, la epigenética. ¿Qué es eso de la epigenética? Vamos a explicarlo de una manera sencilla, que no es que sea así, pero para que se pueda entender. La genética sería, en el ser humano, cuando se descodificó el ADN y se dijo, ya tenemos mapeado el código genético del ser humano, lo que se decodificó fue un 5%. Y el otro 95% se consideraba código genético basura. Eran restos evolutivos de virus, de tal, de muchas cosas así, se pensaba. Pero como decimos siempre, un 95% de restos evolutivos en la naturaleza que los mantenga es raro. Por algo estarán, ¿no? Y efectivamente, están por algo. Se vio que tenían una actividad muy alta y se encargaba este 95% de ir filtrando cómo se expresa el 5%. Que es el que es cómo codificamos las proteínas, cómo somos, básicamente, cómo nos movemos y cómo funcionamos. Es el 5%. Pero cómo funciona el 5% depende del otro 95%. A ver si lo entendemos. Tenemos un ordenador y el ordenador, el hardware, lo que es la máquina como tal, física, sería el código genético. ¿Bien? La genética normal. Y el software que metemos dentro para que funcione el ordenador sería la epigenética. Sería el 95% de lo que va a poder hacer el ordenador. Porque podemos tener un superordenador, pero si el software es una mierda, pues como si no tuviéramos ordenador, por muy caro y potente que sea. ¿Bien? Y aquí vienen las combinaciones. Resulta que tengo el hardware que no funciona del todo bien, pero si tengo un buen software puedo hacer que funcione y optimizarlo maravilloso. ¿Bien? Si resulta que tengo
un ordenador muy bueno y un software malo, pues malamente. Si resulta que tengo un ordenador bueno y un software bueno, genial. Y así vamos combinando. Puede que tenga una genética mala, pero una epigenética fantástica. Puede que tenga una genética buenísima y una epigenética mala. Y entonces aquí vienen los problemas, ¿bien? Y las enfermedades y las adaptaciones. ¿Cómo funciona la epigenética? Pues la epigenética está vinculada a los procesos hormonales que están ligados a cómo percibimos el entorno en nuestra vida. Es decir, cómo suben las hormonas de estrés, cómo reacciona la tristeza, la pena, la soledad, la alegría. Todo esto, que lo vemos como emociones, se traduce en hormonas que condicionan la adaptación. No me puedo adaptar a nada si no me genera una incomodidad en la que necesite adaptarme y evolucionar. ¿Bien? Si todo está normal, pues bueno, naceré y me moriré como si no hubiera pasado nada y mi cuerpo, pero eso es imposible en la vida, en un planeta. Siempre hace frío, me he resfriado, no sé qué, y aquí tiene que estar el cuerpo constantemente adaptándose y evolucionando. La capacidad del sistema inmunitario de aprender y de adaptarse y de evolucionar, pues depende del Sanchao, efectivamente. Bien. La capacidad de que se expresen o no se expresen determinados genes depende de cómo viva la vida, cómo yo interprete la vida. Si la persona vive una situación en la que no la soporta, le genera un súper estrés y no puede, pues generará un cambio. ¿Bien? Lo vivo muy mal emocionalmente, me estará afectando a mi código genético. A tu código genético de primeras no, pero a tu epigenética sí. La epigenética, cuando se mantiene este estado emocional mucho tiempo, condicionará un cambio para que pueda sobrevivir la persona. ¿Bien? Y condicionará muchas cosas. Y el cambio a veces se ve y otras veces no se ve. ¿Por qué? Porque a veces simplemente está forzando a producir más de una hormona, menos de otra, menos de tal. Bien, entonces aparecen algunas alteracioncillas que no se notan, pero cambian mi condición de cómo percibo el entorno, la realidad, y me fuerzan a tomar decisiones más radicales o no, o lo que sea. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, es dependiente del maestro de corazón, porque el maestro de corazón, como dice la tradición, lo vamos a decir en la forma poética de la tradición, es el que filtra el mensaje de lo que ocurre en el reino para darle al emperador la noticia de una manera que no le haga daño. ¿Bien? Y también acata las órdenes del emperador y las transmite al resto del reino de una manera diplomática para que todo el mundo haga lo que tenga que hacer y nadie se rebele, ¿bien?, contra el emperador. Entonces el maestro de corazón va filtrando toda esta información, todo lo que viene de todos los reinos mutantes dentro del organismo. Digamos que la función del maestro de corazón es filtrarlo para que podamos adaptarnos y no generar un berrinche ni una cosa que luego sea irreversible, a nivel orgánico, a nivel emocional, en muchos sentidos, ¿bien? Cuando a la persona le cuesta expresarse emocionalmente, le cuesta adaptarse emocionalmente, cosas así, pues ya sabemos que es dependiente del maestro de corazón. Aquí entra en fisiología, maestro de corazón se podría decir que es como hablar de el sistema vagal y sobre todo de la rama vagal ventral del sistema parasimpático. ¿Bien? Es prácticamente maestro de corazón todas las funciones que hace. ¿Bien? Vale, pues aquí, como la epigenética depende directamente de cómo interpretamos el entorno para cómo lo vivimos emocionalmente, y esto va a condicionar cómo se adapta la genética a través de la propia epigenética, es el maestro de corazón el principal vector que va a permitir que vivamos la realidad de una manera que nos permita adaptarnos y velar o desvelar el qué, indirectamente a nivel genético. ¿Cómo funciona? Pues esto es sencillo. Si nosotros tenemos ya sabemos que el Sanchao, hemos mencionado que está relacionado con determinados cromosomas y podemos ver la patología. Hoy en día, en muchas de las patologías ya sabemos qué relación tienen genética y directamente si ponéis en Wikipedia la enfermedad,
aparece a la mano derecha, aparece un cuadradito con la información bioquímica y demás y pone los cromosomas en los que está.